No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Parece mentira, pero empezamos por una noticia de acuerdos. Jordania, Israel y la Autoridad Nacional Palestina se pusieron de acuerdo para estudiar la viabilidad de un proyecto que implica la construcción de un canal entre el Mar Muerto y el Mar Rojo, estudio que se espera que dure 2 años y cueste unos $15 millones. El objetivo de dicho proyecto es que el Mar Rojo nutra de agua al Mar Muerto, amenazado con desaparecer en 50 años si antes no se encuentra remedio. El lanzamiento del estudio fue anunciado en una reunión celebrada este fin de semana en el Reino Hachemí por representantes de Jordania, Israel y la Autoridad Nacional Palestina, así como de Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y el Banco Mundial. La verdad es que da gusto que aunque sea para esto se pongan de acuerdo. Lo cierto es que el nivel de agua está cayendo aproximadamente 1 metro por año y desde hace unos 20 años la evaporación natural y la inducida para la extracción de minerales, también la utilización de las aguas de los ríos que lo alimentan con fines agrícolas, ha castigado muy duramente a ese tesoro natural. El agua del Mar Muerto es mucho más salada, ya lo saben, que la de los océanos, se encuentra a más de 400 metros por debajo del nivel del mar. Por supuesto, no se crean que todo ha sido alegría y que todo el mundo está de acuerdo. La oposición jordana se opone, hace honor a su nombre y a la normalización de las relaciones con Israel y consideran que este tipo de proyectos tiene como fin legitimar la entidad sionista. El caso es que el estudio ha sido abierto por Jordania, Israel, la autoridad, y tiene como objetivo, han insistido, evaluar el impacto ambiental y social del proyecto. La idea de poner en marcha el proyecto ya rondaba desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que las diferencias y los roces por ser amables entre israelíes y palestinos había ido prolongando la toma de decisiones. Parece ser que ahora ya sí, y van a demostrar que es posible. Y seguimos. Si hubo miedo durante un tiempo, el ejército israelí quiere intentar tranquilizar con una declaración. Por medio de un comunicado a la prensa, el ejército israelí aseguró ayer que no tiene ninguna información concreta sobre que Siria está preparándose para una contienda en los próximos meses, tal y como dijo el domingo el jefe de la División de Investigaciones de los Servicios de Inteligencia Militar, general de brigada Yossi Beiditz. Beiditz declaró en la reunión semanal del Consejo de Ministros que el presidente Bashar al-Assad había ordenado un incremento en la producción de misiles de largo alcance y había pedido a su ejército el despliegue de baterías de misiles antitanque en las proximidades de la frontera de Siria con Israel. Las declaraciones del militar se propagaron como un reguero de pólvora en la opinión pública y en algunos casos suscitó la preocupación entre la población. Entre otras cosas, recordó lo sucedido cuando este verano pasado en la guerra entre Israel y Hezbollah. La gente se preocupó y por ello el ejército comunicó de forma oficial que no tienen la información concreta sobre la posibilidad de una guerra el verano que viene, lo que informó que sus preparativos para una hipotética contienda forman parte únicamente de las necesidades de preparar a sus fuerzas, habiendo aprendido de los errores del pasado. Fuentes militares dijeron al diario Haaretz que el ejército trabajaba con la premisa de que debe estar preparado hasta el verano, lo que no significa que tenga por qué haber una contienda concreta con Siria. En fin, mientras nos fijamos lo que está sucediendo en Palestina. Un grupo de pistoleros palestinos mató ayer por la mañana a 3 hijos de un alto oficial de inteligencia en un tiroteo desencadenado cerca de una escuela en la ciudad de Gaza. En este ataque sin precedentes que podría dar pie a un recrudecimiento de la ola de violencia entre las distintas facciones palestinas, murió además otro escolar y 5 personas, 4 de ellas menores, resultaron heridas. Al cierre de nuestra edición, ningún grupo se había atribuido el crimen, que parecía fruto de las guerras intestinas entre Al-Fatah y Hamas. El tiroteo se produjo a primeras horas de la mañana en el barrio Rimal de Gaza, donde se hallan los principales organismos de gobierno y la sede de algunos de los cuerpos de seguridad de la autoridad palestina. En concreto, además, una calle en la que hay 9 escuelas. Las circunstancias del suceso estaban aún por esclarecer al cierre de la edición y algunas fuentes aseguraban que las víctimas habían quedado atrapadas en el fuego cruzado de milicianos armados y la Fuerza Auxiliar de Seguridad de la Autoridad Palestina, pero otras llegaron a asegurar que había sido un ataque planificado contra los mismos hijos del alto mando. La situación estaba muy delicada. Ya saben que además hay una presión internacional para que Hamas y Fatah consigan llegar a un acuerdo
acuerdo de unidad para crear un gobierno de unidad nacional. Por otro lado, la OLP autorizó o apoyaría una celebración, una convocatoria de elecciones anticipadas. Seguiremos muy al tanto de lo que está sucediendo y ahora vamos a hablar de otro país que da muchos dolores de cabeza. Vamos a hablar de Irán. Un grupo de estudiantes recibió con gritos de muerte al dictador al presidente iraní, el ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad, cuando visitaba la Universidad Amir Kabir en Teherán. Según la agencia estudiantil ISNA, frases como «los estudiantes prefieren morir que someterse» fueron coreadas por algunos estudiantes cuando el gobernante iraní iba a pronunciar un discurso en el centro educativo. Se trata de la primera vez que el presidente iraní, elegido en junio de 2005, afronta esta hostilidad en público. Y al parecer Ahmadinejad la afrontó bien, la afrontó con tranquilidad, respondiendo a los manifestantes que la universidad siempre ha reconocido a los dictadores con cualquier disfraz. Y dijo, en Estados Unidos hay un dictador que se ha disfrazado de derechos humanos, no pierde oportunidad de hablar mal de los Estados Unidos. Un portavoz del presidente confirmó el incidente y dijo que entre 50 y 60 universitarios prendieron fuego a retratos del presidente y lanzaron cohetes para interrumpir la conferencia. Hemos elegido dar esta noticia conscientemente porque la que está en todos los medios y en toda la prensa es la de la Shoah, la polémica, por decirlo de alguna manera, conferencia sobre el Holocausto que los organizadores en Irán defienden, afirmando que solo pretende discutir el genocidio judío en una atmósfera libre de los tabúes occidentales. Sin embargo, tiene la rotunda condena de países como Estados Unidos, Israel y Alemania, que dicen que es otra manera de atacar a los judíos, es otra forma de antisemitismo y de poner en duda al Holocausto. Es un intento, dijo el Museo Histórico del Holocausto, de pintar una agenda extremista con un pincel erudito. Tildó esta conferencia de pseudo-académica y dijo que es un esfuerzo para negar el Holocausto que debe ser rechazada inequívocamente. Alemania además convocó el viernes al representante diplomático de Irán en Berlín para advertirle de que condenará todo intento por infravalorar el Holocausto durante la conferencia. Para el director del Centro Wiesenthal para la investigación y búsqueda de criminales nazis, el simposio es otra variante para fomentar el odio a los judíos. Sin embargo, los organizadores, que han invitado a todos los negacionistas habidos y por haber, los que han podido ir Irán, los que están en cárceles no pueden ir y los que tienen miedo tampoco irán, dicen que piensan que se tratará con todo respeto al judaísmo, dijeron, ya que explican se pretende abordar el asunto sin caer en las tendencias propagandísticas y políticas en un intento de esclarecer los acontecimientos. Se ve que para ellos 6 millones de muertos es una tendencia propagandística. En la reunión lo que más nos ha chocado es que además participan 8 rabinos, 6 de ellos procedentes de los Estados Unidos, otros 2 de Austria. Entre los participantes pues tenemos gente tan importante, gente que ha aportado tanto a la humanidad como Robert Faurisson, que ya saben que es uno de los líderes del movimiento negacionista. También está, curiosamente, Leonardo Clerici, que es nieto del fundador del futurismo, Marinetti, que también ya en su momento demostró sus simpatías por regímenes totalitarios. En fin, vamos a dejar esto. Volvemos a hablar de Israel, en este caso un científico que visita el país. En una reunión celebrada con el primer ministro Ehud Olmert, el científico británico Stephen Hawking advirtió ayer de que la situación en Oriente Medio se ha deteriorado significativamente desde la última vez que estuvo allí. Hawking llegó el jueves a la zona para una gira de 9 días en la que su cuarta visita a Israel, y ayer departió con Olmert acerca de la situación en el conflicto palestino-israelí. Según un comunicado de prensa difundido tras la reunión, Olmert le expresó su agradecimiento por su trabajo en la investigación del universo y su contribución a la humanidad. En la nota de prensa se agregó en la entrevista que fue de 45 minutos, que ambos hablaron sobre el alto el fuego alcanzado en Gaza hace unas semanas y en la posibilidad de hacer avanzar el proceso negociador entre israelíes y palestinos, reforzar el ala moderada en Cisjordania y Gaza. El científico manifestó en la reunión su preocupación por la situación en la región, que dijo que había empeorado desde su última visita en 1990. Algo que tampoco hay que ser científico tan importante como Hawkins para advertir de que la situación en Oriente Medio está delicada. Bueno, vamos a dejar aquí, nos venimos a España a hablarles de un juicio. La Audiencia Provincial de Melilla acoge a partir de hoy el juicio por el asesinato de un matrimonio judío que esperaba un hijo y por el que está acusado el marroquí Soufiane S., a quien la Fiscalía solicita 60 años de cárcel, mientras la acusación particular eleva la pena a 70 años. Unos 50 testigos, entre vecinos, policías y médicos, testifican probablemente a lo largo de 2 días, martes y miércoles, ante los magistrados de la sección séptima de Málaga, destacada en la ciudad autónoma, para juzgar un caso que se remonta a marzo de 2005. El único
único acusado es el joven marroquí Soufiane S., detenido un mes después del suceso y al que la Policía Nacional atribuye el asesinato de la pareja después de que mantuvieran una discusión por 5 euros por unos trabajos de carpintería que había realizado en el hogar de la pareja. Por 5 euros. Soufiane S. se encuentra en prisión provisional desde hace prácticamente 2 años y se enfrenta a penas pues, que van desde los 60 a los 70 años, presentados en función de quién lo demanda. Al parecer una huella en una gota de sangre en la escalera fue clave para que detuvieran a este supuesto, vamos a decir todavía autor del crimen. Y vamos terminando esta primera parte del informativo hablando de noticias cinematográficas. El cineasta polaco con pasaporte francés, Roman Polanski, recibirá este mes el premio de la Fundación Fellini de manos del presidente del organismo, Pupi Avati. La fundación celebra todos los años a mediados de diciembre la memoria de su numen tutelar, invitando a varias personalidades del espectáculo y las de las letras a recordar el impacto que tuvo la estética feliniana en sus propias obras. Polanski será premiado en Rimini, ciudad natal del autor de la Dolce Vita, entre el 14 y el 15 de diciembre, y para la ocasión será proyectado El bebé de Rosemary, que Fellini no dudaba en citar como una de sus 40 películas favoritas. Y que además da muy mal rollo. En fin, pues es un premio más para Polanski. Enhorabuena para este autor. Y eso, dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos venimos al rincón de Iguit. Hola. Hola. ¿Qué toca hoy, Iguit? Hoy toca la kashrut. Bueno, ¿a la hora de comer? No, no. Ya no solo se aplica a la comida, sino también a otro tipo de asuntos relacionados con la vida diaria. Ben Eliezer ha presentado Electricidad Kosher. Hace unos días se celebró una reunión entre el ministro de Infraestructura de Israel, Binyamin Ben Eliezer, y el ministro sin cartera, Yitzhak Cohen, responsable de servicios religiosos. Reunión a la que asistieron también otros oficiales de la CEO de Israel y Uri Ben Nun de la Cooperación Eléctrica IEC. Se decidió la creación de una unidad de electricidad kosher a un coste de $10 millones al año. Como resultado de esta decisión, muchos judíos ultraortodoxos que no utilizaban en Shabbat la luz eléctrica y habían instalado sus propias plantas de generación de electricidad podrán utilizar sin problemas de conciencia el nuevo sistema. De esta manera terminarán algunos problemas que la situación anterior creaba, tales como las pequeñas plantas privadas de generación de electricidad que existían en los barrios religiosos, los generadores y su conexión a la red nacional de electricidad eran ilegales y además creaban problemas de seguridad. El resto de operaciones que requerían intervención humana serán llevadas a cabo por personas no judías contratadas por la Red Nacional Eléctrica, o IEC. Unos 150 nuevos empleados serán colocados a un coste para la empresa de $10 millones al año. Madre mía, qué caro les va a salir, Sí. ¿no? Es un poco complicado esto ya. Yo lo veo demasiado. Bueno, pues nada. En fin, Iguit, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más y esperamos que mejor. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos hablándoles de leyes dentro de Israel. El Tribunal Supremo de Justicia israelí aprobó ayer por unanimidad una ley que establece que el Estado es responsable de pagar indemnizaciones a los civiles perjudicados por operaciones del ejército no beligerantes en Cisjordania y la Franja de Gaza. Según informó el diario Haaretz, el tribunal cancela así una parte de la denominada Ley Intifada que exime al Estado de pagar compensaciones a los damnificados por operaciones militares contra civiles en los territorios palestinos en áreas consideradas zonas de conflicto por el Ministerio de Defensa.
organizaciones de defensa de los derechos humanos alabaron la decisión del tribunal, considerando que las demandas presentadas por ciudadanos privados contra el ejército israelí podrán procesarse a partir de ahora en el sistema legal. Estos grupos habían dicho que la ley anterior era racista e inhumana. Bueno, los jueces decidieron también, eso sí, preservar una cláusula añadida a la ley en julio de 2005 que estipula que el Estado no tiene que pagar compensaciones por los daños provocados por operaciones militares cuando el daño es sufrido por ciudadanos de estados enemigos y trabajadores o miembros de organizaciones terroristas. Eso cae un poco de su propio peso porque no creo que tengan que darle ningún tipo de indemnización a un terrorista. Pero bueno, la nueva ley va a entrar en vigor inmediatamente en las zonas de conflicto de Cisjordania y la Franja de Gaza y funcionará con carácter retroactivo, han dicho. Por su parte, el Ministerio de Justicia ha confirmado que los cambios van a ser efectivos enseguida y que permitirán que toda Cisjordania y Gaza sean considerados una zona de conflicto, con lo cual es posible que se avecinen muchísimas denuncias. Al cierre de esta edición, varios palestinos habían disparado desde la Franja de Gaza al menos 2 cohetes Qassam contra Sderot, para variar, y afortunadamente no había que lamentar ningún tipo de pérdida ni de vida ni de daños materiales. Nosotros seguimos, Olmert está de gira, está de viaje en Alemania y desde ahí nos vamos. El primer ministro israelí Ehud Olmert y la canciller federal alemana Angela Merkel se mostraron dispuestos a lograr una solución verdadera entre israelíes y palestinos y para ello mostraron su compromiso para reactivar el proceso de paz en Oriente Próximo a través del cuarteto compuesto por la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y la ONU. Según indicaron ayer en Berlín los dos políticos durante la primera visita oficial del primer ministro israelí a Alemania, dicho cuarteto tendrá que desempeñar un papel importante, activo y dirigente en las negociaciones entre palestinos e israelíes. Olmert subrayó el papel del cuarteto por ser este el fundamento para las negociaciones con los palestinos y mostró su convencimiento de que el diálogo entre ambas naciones puede fructificar. Merkel dijo que el interés de Alemania en que se logre la paz en la región, insistió muchísimo, es muy grande, y en que los soldados secuestrados puedan volver a casa. También prometió que durante su presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea se esforzará en lanzar propuestas y apoyar el proceso de paz. Bueno, si propuestas y gente que apoya el proceso de paz no es lo que falta es que se concrete. Otro punto clave de la reunión en Berlín entre la canciller alemana y Olmert fueron las ambiciones nucleares de Irán, su negación del Holocausto y sobre todo a raíz de la conferencia que terminaba hoy, si no me equivoco, en Teherán. También se ha hablado del tema nuclear, pero eso les hablaremos siguiente. Nos quedamos todavía un poquito con lo que se habló en la reunión en Alemania. El vicepresidente de la Comisión Europea, Franco Frattini, condenó ayer duramente la conferencia sobre la Shoah en Teherán, patrocinada por el gobierno islámico iraní. Frattini, responsable de libertades, seguridad y justicia en la Comunidad Europea, recalcó la firme condena y rechazo del Ejecutivo Comunitario de cualquier manifestación de antisemitismo, racismo y xenofobia. El vicepresidente indicó en un comunicado que la Comisión Europea está decidida a usar todos los poderes que le confiere la legislación para luchar contra estos fenómenos repugnantes. También recalcó su condena a cualquier intento por negar, trivializar o minimizar el Holocausto, los crímenes de guerra o crímenes en general contra la humanidad. Estos puntos de vista, dijo, suponen un desprecio absoluto de hechos históricamente establecidos, constituyen una afrenta inaceptable no solo para las víctimas de esa tragedia y sus descendientes, sino también para todo el mundo democrático. Frattini insistió en que el antisemitismo no tiene lugar ni en Europa ni en cualquier otro lugar del mundo y en que el diálogo y el entendimiento deben superar el odio y la provocación. La Santa Sede, o sea, el Vaticano, dijo que estaba también en contra de la conferencia sobre la Shoah. Dijeron que la Shoah fue una tragedia horrible ante la cual no se puede permanecer indiferente. Por su parte, llamativa comentario por parte del Consejo de Muftíes de Rusia, lo pudimos leer en la página de Novosti, pues no comparte las dudas formuladas por Irán y les dijeron que no estaban de acuerdo con esa conferencia y que además se llevan muy bien con los judíos, así que no les gustaba esto el Consejo de Muftíes de Rusia. Por su parte, Olmert dijo que había aprendido del pasado, los judíos habían aprendido del pasado y memorizado la lección de que los débiles y los indefensos están condenados.
Bueno, pues en esa conferencia, como les decía antes, todo esto sucedió en Alemania. Llegó lo que la prensa israelí ha llamado y titulado por todas partes el lapsus nuclear. Resulta que en un momento le preguntan a Olmert en una entrevista acerca de la amenaza de Irán y Olmert responde que Israel nunca ha amenazado con aniquilar a nadie y añade: Irán, de manera abierta, explícita, pública, amenaza con borrar a Israel del mapa. ¿Puede decirse que está en el mismo nivel cuando se aspira a tener armas nucleares que Estados Unidos, Francia, Israel o Rusia? Bueno, pues después parece ser que la oficina dijo que no, que había sido malinterpretado, que no quería decir que Israel tuviera el arma nuclear. En fin, no sería una gran sorpresa, va a decir verdad, que de repente resultara que la tenga. Pero bueno, el caso es que los medios israelíes, como les decía, lo calificaron de lapsus nuclear y los colaboradores de Ehud Olmert niegan que haya cualquier tipo de cambio de política. Nosotros seguimos, nos quedamos en España, nos venimos a España en este caso para hablar de la labor de la policía, que afortunadamente ha llegado a tiempo. Al menos 11 personas, 10 españoles y un marroquí, fueron detenidas por su presunta relación con el terrorismo islamista en una operación policial desarrollada ayer en varias barriadas de Ceuta. Los detenidos pertenecían al grupo islámico combatiente marroquí. El ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó en rueda de prensa que la célula islamista desarticulada ayer no tenía objetivos marcados, pero estaba planeando pasar a la acción. O sea, no se sabía quién, pero había que matar. El caso es que las detenciones la operación continuaba abierta al cierre de esta edición. La operación se llevó a cabo por efectivos desplazados desde la península con la colaboración de los servicios de inteligencia marroquíes. Se produjeron en las barriadas de Príncipe Felipe, Príncipe Alfonso, Los Rosales, Juan Carlos I y en algunas mezquitas de la ciudad autónoma. Entre los detenidos destacan dos hermanos que fueron hermanos de aquel español que estuvo encerrado en Guantánamo. Y bueno, ya les digo que seguía la operación abierta al cierre de esta edición, así que si tenemos más información se la daremos. Desde luego que es de aplaudir que la policía pues haya estado atento y no haya que esperar a lamentarse. Nosotros seguimos desde España también. Diferentes representantes de las confesiones judía, musulmana y evangélica expresaron el pasado 6 de diciembre su satisfacción ante las medidas planteadas por el Gobierno para la enseñanza de la religión en los centros educativos. El Ministerio de Educación informó de que esta asignatura será voluntaria y no computará para becas ni para hacer media de las notas del currículum. Sus profesores se regirán por el Estatuto de los Trabajadores y para que la autoridad religiosa competente les retire la idoneidad será necesario que motive su decisión. Bueno, estos planteamientos no le han gustado a todo el mundo. La conferencia episcopal sostiene que permanecen las dificultades con educación. Mientras tanto, las otras religiones, las otras confesiones han demostrado su alegría, por llamarlo de alguna manera. El secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacques Laredo, declaró a Cero y Media que es una buena decisión del Gobierno, que a su juicio no se vulnera el derecho de nadie, puesto que todo el que quiera aprender y practicar su religión va a poder hacerlo. También añadió que, puesto que la Constitución reconoce la separación de las religiones y del Estado, la medida no hace más que aplicar el texto constitucional. Por su parte, el presidente de la Comisión Islámica de España, Riyad Tatari, señaló que ellos admiten que la clase de religión sea voluntaria y no computable y que están completamente de acuerdo. También dijo que estaba satisfecho con las medidas adoptadas refiriéndose al profesorado de religión. Lo único que dijo es que hacía falta que la religión musulmana se impartiera ya en todo el territorio nacional. Por su parte, el portavoz de la Alianza Evangélica Española, Pedro Tarquis, declaró que le parecía absolutamente correcto que la enseñanza de religión confesional no compute, que sea voluntaria. Dijo que otra cosa sería contraria a un Estado. Bueno, pues parece que será un Estado laico. Seguimos desde Austria. La comunidad judía de Viena colocó el lunes 11 la piedra fundacional para la reconstrucción de su club deportivo Hakoah, arrasado por los nazis en 1938, y que junto con la escuela secundaria Sivi Pérez Hayes formará ahora uno de los centros judíos más grandes de Europa. La ciudad de Viena aportará unos 7 millones de euros para la reconstrucción de Hakoah y del nuevo edificio de la escuela secundaria, que incluirá también una guardería para unos 600 niños y adolescentes. La nueva escuela tendrá su propia sinagoga y una biblioteca, mientras que Hakoah dispondrá de un pabellón deportivo cubierto, así como sendas pistas de tenis y de atletismo.
Se va a financiar en gran parte con dinero entregado por Austria a la comunidad judía en concepto de indemnizaciones por expropiaciones sufridas durante el nazismo. Hakoah fue fundado en 1909, a principios del siglo XX, y fue uno de los principales clubes deportivos de Austria. Contaba al parecer con un equipo de natación de categoría internacional, que lo que pasa es que, claro, los atletas tuvieron que huir del país tras la anexión por la Alemania nazi del 38. La comunidad judía de Viena fue hasta el 38 una de las más importantes de Europa, con unos 200.000 personas, 65.000 fueron asesinadas. Hoy en día la comunidad tiene apenas 7.000 miembros y en su mayoría son personas procedentes de la antigua Unión Soviética, otros países también de centro de Europa. Y seguimos, nos vamos a Argentina, donde les hablamos de un futuro interesantísimo museo. Los gauchos judíos tendrán a partir de marzo su propio museo en la provincia de Entre Ríos y, según sus organizadores, recogerá los testimonios de una colectividad que tuvo mucho peso en la zona. Son sus voces, llegadas de muchos lugares del mundo entre finales del siglo XIX y mediados del XX, las que están registrando y buscando el futuro Museo Judío de Entre Ríos, cuyo edificio acaba de inaugurarse y será abierto al público en marzo en la ciudad de Concordia. La sede del museo es una casa tradicional que data del siglo XIX y que fue remodelada con un apego total al diseño original. El museo cuenta con aportes del gobierno de la provincia y de algunos donantes privados y, según explicó Pompi Penhansky, que es quien se ocupa de ello, no será un museo descriptivo, sino una colección de voces abiertas a las otras voces de Concordia y del país. Lo que ofrecerán es una mirada global, más que una serie de objetos de la historia de la colonización judía de Entre Ríos, los aportes culturales de los antepasados a la cultura argentina. En Entre Ríos explicó hay un pueblito cada 15 kilómetros, lo que es un paradigma, parece ser, de la colonización judía, porque seguían el modelo de agricultura europeo de pequeños productores en línea. Y todo empezó en 1893. Todo sucedió de manera que el banquero alemán Hirsch se le ocurrió una forma de evitar persecuciones, creando colonias agrícolas en el Nuevo Mundo. Compró las tierras y todo empezó ahí. Los primeros colonos eran agricultores, les correspondían 50 hectáreas de tierra a cada uno. Bueno, pues dejamos aquí la primera parte del informativo, nos venimos al rincón de Igrit. Hola, Igrit. ¿De qué va hoy tu rincón? Hoy vamos de investigadores que aseguran haber encontrado pruebas de la presencia en la India de la tribu de Efraim. El doctor Narvaz Jat Haefradi, historiador indio, dice que es muy probable que haya sido hallado un anexo genético entre miembros de su clan en el norte de la India, zona ahora ocupada por las tribus musulmanes de los Efridi Patans y una de las 10 tribus perdidas de Israel. El historiador dijo: algunos miran esta investigación como si fuera parte de una gran conspiración sionista contra el Islam. El profesor Haefredi, que dirige investigaciones en la Universidad de Tel Aviv, tendentes a probar el origen israelita de ciertos grupos indios de origen islámica. Dijo también: esta gente cree que trato de privar al Islam de sus más valientes y fieros seguidores, los patanes, convirtiéndolos al judaísmo. De acuerdo con los estudios de Haefredi, unos 650 de los 1.500 miembros del clan de los patanes de Mehlabad poseen material genético que coincide con el del 40% de los judíos de todo el mundo. De confirmarse estos descubrimientos, permitieron pensar que en la conexión de esta gente con la tribu de Efraim, aunque el doctor Haefredi realizó sus investigaciones de cara a lograr su doctorado en la Universidad de Lucknow. El interés personal fue un motivo importante en la elección del tema. Decidió: mi tío, siendo niño, me comentó la posibilidad de que hubiera una conexión de nuestro pueblo con el de Israel. Haefredi se describe como un humanista laico sin prejuicio alguno contra los judíos, a pesar de reconocer que entre su gente esta mentalidad abierta es poco usual, y añade:
Las nuevas generaciones de patanes son muy ignorantes y tras haber vivido en un ambiente islámico ha hecho que pierden sus propias raíces y tradiciones. El conocimiento de nuestros ancestros y orígenes ha sido transmitido oralmente, pero ahora solo los ancianos lo conocen. Según Michael Freud, periodista del Jerusalem Post y chairman de la organización Shavei Israel, grupo ubicado en Jerusalén y que asiste a los judíos perdidos que desean volver a sus orígenes. Con el auge del fundamentalismo islámico en aquella parte del mundo, el intento por borrar la cultura propia de aquellos pueblos por parte del Islam ha sido continuo, sobre todo a la hora de tapar los posibles orígenes israelitas. El periodismo amarillo de los musulmanes indios ha jugado también un papel importante. La prensa musulmana es antijudía y anti-Israel. Reclamar orígenes judíos no es cosa nueva en la India. Los historiadores creen que al menos dos grupos, los Silungs y Bnei Menashe, en el noreste, y las tribus no musulmanes de Guntur, comparten ancestros judíos. Además de esto, los expertos afirman que hay evidencia que uno de la tribu de Fridi Patán fuera de la India con los antiguos israelitas. Históricamente ha habido escritores persas que describen acerca de esta conexión. Ha dicho el periodista Freud y añade, cuando llegaron aquí los ingleses hubo misioneros que escribieron al respecto. Hay abundante evidencia histórica que abona esas tesis. Incluso el presidente de Israel, Yitzhak Ben-Zvi, se hace eco de todo esto en su libro de Exil and the Rendement, es decir, El exiliado y rendimiento, donde cita a judíos afganos que dice, de acuerdo con la tradición entre los afredíes, son descendientes verdaderos de los israelitas, en particular de la tribu de Efraín. Hay entre 40 y 50 millones de patanes, la mayoría en Pakistán y Afganistán. La investigación de Afredí está siendo analizada ahora por geneticistas en Inglaterra. Si los resultados se confirman, será la primera evidencia que enlazará a la tribu de los afredíes patanes con los israelitas de la antigüedad. Algunos dudan de que la conexión genética puede probar el origen judío, alegando que no existe tal cosa como un ADN judío. Según Hillel Alkin, autor de Across the Shabbat River, In Search of the Lost Tribes of Israel, es decir, a lo largo del río Sebastián, en busca de los tribus perdidos de Israel, libro que aborda el tema de una posible emigración de tribus de Israel a la India en la antigüedad. No es imposible pensar que haya una especie de patán genético muy común en Oriente Medio y que el 40% de los judíos de todo el mundo lo tienen. Hay muchos patanes en Oriente Medio, desde luego. Y yo sé que todos tenemos alguno en la familia. Yo no sabía que existía la tribu Los Patanes. En fin, gracias, Egit. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos con la tournée internacional de Ehud Olmert. El primer ministro italiano Romano Prodi emplazó ayer a su homólogo israelí Ehud Olmert y al presidente palestino Mahmoud Abbas a reunirse personalmente y asimismo urgió a Olmert a promover una mejora de las condiciones de la vida de la población en la Franja de Gaza.
El premier israelí llegó ayer a Roma para una visita oficial, durante la cual también fue recibido en audiencia privada por el Papa Benedicto XVI, en una reunión en la que afrontaron la situación en Oriente Medio y la de la comunidad católica en Israel. Por otra parte, el ministro de Defensa de Finlandia, que preside el bloque europeo, consideró que el premier israelí debería explicar en detalle sus declaraciones sobre el armamento atómico de su país. Ya recuerdan la polémica, les hablábamos ayer, que fue desatada cuando Olmert, durante una entrevista, incluyó a Israel en una enumeración de potencias nucleares. Olmert posteriormente matizó las declaraciones y dijo que no quería decir eso, pero no evitó que se desatara una fuerte controversia en Israel, donde algunos políticos han exigido también su dimisión por haber roto el silencio, dijeron, de todos los gobiernos israelíes sobre ese asunto. Por otro lado, la Unión Europea ha pedido detalles sobre ese comentario y ha dicho que seguirá muy de cerca qué reacción desencadena la declaración israelí, y que también manifestaron su esperanza de que la gestión internacional de la crisis del Líbano, comenzada en verano, dijeron, pueda continuar sin contratiempos. Y ahora les vamos a hablar de justicia. El Tribunal Supremo de Israel rechazó ayer las demandas para cambiar el trazado de la valla de seguridad levantado al norte de Jerusalén, en la zona de la localidad de Aram. El juez Aaron Barak, que preside el tribunal formado por 9 magistrados, consideró que el Estado israelí tiene derecho a determinar el trazado, pues se levanta en territorio del país, por ser Jerusalén parte suya. Ese mismo tribunal tenía previsto dar a conocer hoy su fallo en el caso de los llamados asesinatos selectivos de terroristas. La valla o muro le reprochan que aísla de la ciudad a 58.000 residentes palestinos. Entre ellos hay muchos que trabajan en Jerusalén y algunos son ciudadanos considerados residentes de Israel. Así lo informó el diario Jerusalem Post. Una de las peticiones para que se cambiara este itinerario fue presentada por la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, BIMCOM, Pro Derechos Humanos, y varios habitantes de Aram. También ya en su momento fue considerado ilegal el muro o valla por el Tribunal Internacional de La Haya, que depende de la ONU. La protesta se debe básicamente a que unos 2,5 kilómetros de la valla dificulta el acceso a buena parte de los vecinos de la localidad palestina de Cisjordania, Jerusalén, y, como les decía, 58.000 personas. De todos modos, como no llueve a gusto de todos nunca, ya de este mismo tribunal les hablamos ayer, porque había enmendado la llamada ley de la intifada, que eximía al Estado de indemnizar a civiles no combatientes en zona de combate, según la definición del Ministerio de Defensa. Bueno, pues tras la supresión de esta cláusula, está previsto que centenares de palestinos damnificados que no han participado en actos de violencia presenten demandas por miles de dólares, lo que va a traer bastante preocupaciones, suponemos, económicas por lo menos. Seguimos hablándoles de tribunales, también en Israel. El ciudadano israelí que a principios de este año se atrincheró junto con su mujer y atacó la Basílica de la Anunciación de Nazaret fue condenado ayer a 3 años de prisión por desórdenes públicos, proferir amenazas y conspirar para cometer un crimen. Lo curioso es que los acusados trataron de impedir con este ataque el intento de que se les retirara la custodia de los hijos. Yo no sé si es lo más práctico secuestrar o atacar y agredir para que no te quiten la custodia de tus hijos. Más de justicia, en este caso desde Jordania. 3 militantes de Hamas se declararon ayer inocentes en la vista celebrada en el Tribunal Militar jordano, que los juzga de cargos de conspiración y planificación de ataques a empresarios israelíes y agentes de inteligencia jordanos y otros objetivos en Jordania. Estaremos atentos a ver qué sucede. Y la siguiente vamos a llamarla justicia, pero de un tipo muy distinto. Palestinos armados mataron el miércoles a tiros a un juez de Hamas, que era también un mando militar de la entidad, empeorando así las tensiones partidistas en la Franja de Gaza. El homicidio ocurrió 2 días después de ser asesinados 3 niños, hijos de un agente del espionaje del partido Fatah, lo que ha renovado los enfrentamientos y represalias entre este grupo y Hamas. Según los analistas, la violencia ha mermado las posibilidades de un gobierno de coalición entre ambas partes y las ha colocado al borde de la guerra civil. Otra vez, porque ya esta crisis lleva bastante tiempo. Bassam al-Farah, 30 años, fue asesinado cuando llegaba al juzgado, era juez del Tribunal Islámico, y en una declaración difundida a los periodistas, Hamas acusa abiertamente a un escuadrón de la muerte de Fatah. Un portavoz de Hamas dijo que la víctima era comandante del ala militar de Hamas, figura destacada en la organización. No quiso dar más detalles y prometió que los asesinos serían apresados. Fatah, por su parte, rechazó las acusaciones. Por su parte, el primer ministro Haniyeh, que se había marchado el 28 de noviembre a hacer una tournée también, su propia tournée,
pues pensaba viajar un mes, pero fue criticado por la urgencia de concluir las negociaciones para formar un nuevo gobierno, poner fin así a esta violencia política que reina en los territorios. Nosotros vamos a seguir hablando y no nos íbamos a ir sin hablar un poquito de Ahmadinejad, más que de Ahmadinejad, de otra perspectiva y coletazos de lo sucedido. La organización Comité de Salvación del Pueblo y de la Tierra hizo un llamado para prohibir el ingreso de los Naturei Karta que se entrevistaron el martes con el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad en la conferencia sobre el Holocausto desarrollada desde comienzos de semana en Teherán. La organización publicará avisos en diferentes periódicos ortodoxos con las fotografías de los judíos que participaron en la conferencia, con sus respectivos nombres y su lugar de residencia, instando a no mantener contacto con ellos. Esta asociación se lamenta en un comunicado de que en momentos en los que todo el mundo se estremece ante las palabras del líder iraní para borrar al pueblo judío en la tierra de Israel, lleguen judíos disfrazados de judíos ortodoxos para darle su apoyo. Sí, la verdad es que llamó mucho la atención esas imágenes, pero bueno, al margen de esos visitantes que se podían haber ahorrado el viaje, comentar que en España la Federación de Comunidades Judías envió una carta al gobierno español expresando su preocupación, su rechazo y por este montaje de Ahmadinejad. Bueno, pues poco después el gobierno español emitió un comunicado en el cual condenaba sin paliativos la celebración de la conferencia de Teherán sobre el Holocausto y consideró que fue un intento de tergiversar la historia con el fin de ahondar las diferencias y sembrar dudas sobre la realidad del exterminio judío. El Ejecutivo expresa en este comunicado de la Dirección General de Comunicación Exterior su profunda preocupación por la celebración de esta conferencia patrocinada por el gobierno islámico iraní, que, recalca, fue un seminario sin ninguna validad histórica o científica que ha reunido fundamentalmente a defensores de las teorías revisionistas. El gobierno asegura que en el marco de la agresiva política impulsada por Irán hacia Israel, este tipo de actos obstaculizan el entendimiento entre culturas, civilizaciones y religiones, además de generar tensiones innecesarias. Añade que estos acontecimientos siembran dudas en relación con la evidencia histórica en torno al exterminio y las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos llevadas a cabo por el nazismo contra el pueblo judío. Más claro agua, una condena clarísima y, como bien dice el mismo comunicado, sin paliativos de cualquier intento de tergiversar la historia con el fin de ahondar en las diferencias y sembrar dudas sobre la realidad de crímenes de lesa humanidad, políticas de discriminación, violación de los derechos humanos. Así que nada más que decir, nosotros nos vamos a Argentina, donde seguimos hablando de decisiones judiciales. La Corte Suprema de Justicia argentina consideró que la investigación por el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que en marzo próximo cumplirá 15 años, no prescribe porque siguen vigentes las órdenes de captura. El alto tribunal recibió en mayo pasado de manos del padre de una de las víctimas un pedido para que se declare la imprescriptibilidad del delito. El atentado ocurrió el 17 de marzo del 92. Los pedidos de captura fueron librados contra un libanés, ex jefe de operaciones de Hezbollah, conocido porque en el 85 secuestró un avión en el que murió un norteamericano, y contra un otro colombiano de origen libanés sospechoso de ser el coordinador local del ataque. En otro orden de factores, también en la Argentina, la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, visitó la obra del nuevo hogar y centro de ancianos para la comunidad judía Ledor Bador, y la visita se llevó a cabo con la presencia de Luis Greenwald, que es presidente de la AMIA. También estaban el director del Joint y el presidente del hogar. Es un centro modelo, dijo la ministra, un orgullo para todos. El centro se va a inaugurar el 27 de marzo del 2007, va a funcionar en conjunto con el Centro Integral para Personas Mayores y con Discapacidad. Bueno, nosotros seguimos y les hablamos ahora de devoluciones. El Museo Kunsthal de Bremen devolverá a los propietarios legítimos un cuadro expropiado a una familia judía perseguida durante el nazismo, tal y como anunció ayer la Galería de Arte. Se trata de la pintura Madonna con niño de Bartolomeo Vivarini de 1470, que la Kunsthal había adquirido en una subasta pública en 1935. El cuadro había sido expropiado ilegalmente por el nazismo a la familia Oppenheimer. De acuerdo a las investigaciones del museo, en esa subasta se ofrecieron solamente obras de arte robadas a familias perseguidas. Así que el museo dispuso de devolver el cuadro a los legítimos herederos de la familia para después, esto es lo más curioso, volver a comprarlo por 40.000 euros. Es una buena manera de solucionar los problemas. Se lo quedan, pero pagan por ello. Pagan el precio que tenían que haber pagado originariamente. Y ahora vamos terminando esta primera parte del informativo con una noticia deportiva, mucho más que deportiva, de las que nos gustan.
El próximo miércoles 27 de diciembre a las 20:30 horas en el Estadio Olímpico de Sevilla, la actriz Sharon Stone y el exjugador internacional francés Michel Platini harán el saque de honor en el denominado Partido por la Paz, que disputarán la selección regional de Andalucía contra un combinado formado por futbolistas israelíes y palestinos. Este encuentro tiene como objetivo contribuir a la causa de pacificación en Oriente Medio y se disputará bajo los auspicios del Centro Pérez por la Paz y la Asociación Al-Quds por la Democracia y el Diálogo. El partido fue presentado ayer en una rueda de prensa a la que asistieron el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Eduardo Herrera, el director general de Actividades y Promoción Deportiva, Juan de la Cruz, e Isaac Siboni, delegado en España del Centro Pérez por la Paz. El partido va a ser televisado por Canal Sur. Se va a retransmitir también por alguna televisión de alcance nacional, que aún está por determinar, y se va a ampliar a 80 países de todo el globo mediante cadenas como Al Jazeera, Eurosport o televisiones nacionales de Israel y Palestina. La recaudación procedente de los partidos va a ir a las asociaciones antes mencionadas que han puesto en marcha un plan de formación para niños y jóvenes en pro de la educación pacífica entre judíos y palestinos. Por ello, el presidente de la Federación Andaluza, Eduardo Herrera, apeló al carácter solidario de los aficionados y les pidió que llenen al máximo posible el aforo del Estadio Olímpico, que además habrá precios populares en las entradas. El combinado Israel y Palestina ya jugó el año pasado por estas fechas contra el Barcelona. Perdieron 2-1. En esta ocasión va a vestir con una camiseta roja y el logo del lema del partido en el centro, que es posible el fútbol por la paz. Como aliciente añadido para los asistentes al partido, se va a sortear 2 viajes entre los espectadores y parece ser que había la posibilidad de que se sorteara un coche. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, destacó la colaboración de la Junta con este tipo de iniciativas, donde el verdadero objetivo es la victoria de la convivencia, de la paz y del diálogo entre los pueblos. Y aquí dejamos esta primera parte del informativo y nos venimos al rincón de Igit. Hola. Hola. ¿Qué tal, Igit? Bien. ¿Qué toca? Hoy toca hablar de una ciudad alemana. Desde la época nazi, ningún judío ha vivido en la ciudad alemana de Arnstein, por lo que fue sorprendente para los residentes de este pueblo de 9.000 habitantes entre Frankfurt y Nuremberg asistir a la reapertura de su bicentenaria sinagoga el pasado sábado. Poco después de saberse que el edificio de 3 pisos en el centro del pueblo había sido sinagoga, la municipalidad lo compró a sus propietarios actuales, rendiendo así a la sinagoga de la cautividad y devolviendo al edificio su carácter cultural y religioso y el aspecto que tuvo hace 60 años, según dijo el director del Jewish National Fort Tzachi Ganor al periodista del Jerusalem Post. Lo que empezó siendo una iniciativa para renovar un lugar judío se convirtió pronto en algo mucho más importante. Con la ayuda de Efraim Lapid, antiguo oficial de la agencia judía, Arnstein entabló una relación estrecha con el Consejo Regional de Gezer y se espera alcanzar un acuerdo para hermanar a ambas ciudades. ¿Qué ha sucedido para que de pronto un pequeño pueblo alemán haya tomado conciencia de su pasado judío y haya querido establecer un vínculo con Israel? Según Claudia Gronke, vicepresidenta de la Asociación Germano-Israelí, todo es fruto de coincidencia, y contó que hace cosa de un año ella estaba hablando con el alcalde del pueblo en un pub de la localidad, cuando de repente el alcalde le dijo que ellos tenían una sinagoga en Arnstein y que querían renovarla. De esa manera surgió todo, ya que antes nadie en ese pueblo alemán había contactado con israelí alguno. Bueno, muy loable, ¿no? Una casualidad. Sí, y muy loable lo de que lo hayan hecho. Ahora, que vayan judíos, porque la sinagoga ahí, muerto de risa, si no va nadie. Sí, será un poco de plan de museo. Bueno, igual. Muchas gracias, Igit. Gracias a ti. Gracias a ustedes también por su atención. Mañana más.